doctora Claudia Misahuac, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Buenas tardes, senadoras, senadores. Gracias por la invitación y bueno, felicitarlos por este ámbito, esta posibilidad de darnos, que seguramente nos va a enriquecer a todos. Yo en particular tengo la visión de la justicia, es decir, presido el Superior Tribunal de la provincia e integro la sala penal. Es decir, la visión que tenemos los jueces en esta inflación legislativa, porque la verdad que estas dos leyes a las que ya todos se han referido, es decir, hay muy poco que aportar en lo técnico, no voy a tener ninguna originalidad, pero sí la mirada de la justicia provincial. En esta ley de arrepentido quiero decirles que se incorporan delitos de competencia ordinaria, que hasta ahora estaba el arrepentido o el colaborador eficaz o el nombre que quisiéramos darle, estaba en leyes nacionales, en leyes federales para los delitos de narcotráfico, para los delitos de terrorismo, para los delitos financieros y económicos. Ahora, a partir de si esta ley que aprobó diputados, ustedes deciden hacer la ley de la nación, ingresarían delitos de competencia nuestra, como el enriquecimiento ilícito, como el fraude en perjuicio de la administración pública, como la corrupción de menores y algunos otros delitos en perjuicio de la integridad sexual. Y quiero llamar la atención sobre esto, porque se ha elegido una modalidad de una ley que modifica el Código de Fondo, es decir, la ley sustancial de la Nación, que es aplicable a todas las provincias argentinas, pero a la vez se ha dado un verdadero andamiaje procesal, es decir, reglas de procedimiento que son competencia exclusiva de las provincias. Y ustedes saben, ustedes sobre todo representan a las provincias argentinas, es decir, ustedes son los representantes de nuestras provincias, acá el representante de la mía y la senadora Cunha que recién se retiró, ¿no? Pero son los representantes de nuestras provincias. Esta ley va a impactar en las provincias argentinas donde todas, casi todas, tenemos ya años de un nuevo sistema de enjuiciamiento penal, acusatorio y adversarial. En el caso de nuestra provincia tiene 6 años en este tránsito al nuevo sistema de enjuiciamiento penal. Entonces yo pensaba cuando leía este proyecto de ley que ¿por qué desperdiciar una oportunidad? ¿Por qué la justicia nacional, federal, de una vez por todas no implementa el nuevo sistema de enjuiciamiento penal? Porque acá se ven discordancias severas en la letra de la ley, producto de que no se sabe si estamos en el inquisitivo o estamos en el acusatorio. Entonces hablan de fiscal y de juez como que fuera lo mismo, y la verdad que a los efectos de nuestro procedimiento, esto sería absolutamente inaplicable. No es lo mismo como parte el fiscal que el juez. Tampoco son lo mismo las instancias procesales a las que nos vamos a referir. No solo que no hablamos más de indagatoria, sino que nosotros, esto podría ser posible únicamente en la investigación penal preparatoria y lo tendría que llevar adelante única y exclusivamente el fiscal. Y el juez quedaría reservado nada más que para homologar la legitimidad de este procedimiento, es decir, para resguardar las condiciones de legitimidad, como es hoy, por ejemplo, en las provincias el juicio abreviado, que tiene un procedimiento similar al que acá se describe. Entonces, yo no voy a hacer un recorrido por el articulado porque realmente celebro la paciencia de todos ustedes de habernos escuchado muy atentamente a todos y a distinguidos procesalistas argentinos que han pasado por aquí. Pero llamar la atención sobre que estas cosas de apuro, teniendo la oportunidad de tener un nuevo sistema de enjuiciamiento penal, de poder este andamiaje procesal ser parte de ese nuevo sistema, es una oportunidad única que no debiera desperdiciarse y debiera ahí dársele el marco para la reforma, para estas reformas que son reformas procesales. Si la figura es del arrepentido, si es del colaborador eficaz o el nombre que quisiéramos darle, yo me pregunto qué tan eficaz ha sido en estos 20 años que está vigente en la ley de narcotráfico el arrepentido. Y que está vigente para lo más, porque está vigente para la exhibición de pena. Es decir, que hoy un juez federal de la Nación puede exonerar de pena a un arrepentido en la narcocriminalidad. Y prácticamente no se usa. Yo me tomé el trabajo antes de venir de
conversar con los fiscales de mi provincia, los fiscales federales tanto del Tribunal Oral Criminal como de la Cámara de mi provincia, y preguntarles sobre todo sobre la eficacia de estos instrumentos para ellos, a los fiscales federales, que son los que debieran utilizar estas herramientas. Y ellos me comentaban que recuerdan 5 casos, es decir, que con una mano en los últimos 10 años les alcanza para mencionar los precedentes en los que se ha utilizado, pero que son casos muy específicos de bandas de narcotraficantes transnacionales, es decir, por nuestra provincia de Entre Ríos pasan quienes vienen de Paraguay, quienes vienen de Brasil y siguen para otro lado. Entonces, ¿cómo lo utilizan? Lo utilizan con la gendarmería, esta es la verdad, en los primeros momentos de la investigación ofreciéndole una entrega vigilada, que en definitiva no es un arrepentido, es alguien que va a colaborar en la investigación, que le dicen, señor, siga como que si usted no nos vio, nosotros... Es otro instituto, pero es como lo utilizan. La verdad es así como lo utilizan. Y una sola vez se utilizó en la provincia de Entre Ríos el arrepentido de la ley de trata, que también está en la ley de trata, y se utilizó en la ley en una trata laboral, no en una trata sexual, sino en una trata laboral. Entonces, estos datos también tienen que hacernos pensar en qué otras herramientas serían eficaces, porque sí necesitamos herramientas. No es que no necesitemos herramientas eficaces para esta criminalidad organizada que ha venido para quedarse, porque acá se hablaba de que el arrepentido vino para quedarse. No, lo que ha venido para quedarse en la Argentina son nuevas formas de criminalidad. Y los jueces y los fiscales tenemos que capacitarnos, prepararnos, poner ahí el énfasis en la capacitación, en la preparación, y en que, por ejemplo, les quiero decir lo que nos sucede a nosotros. En el Ministerio de Justicia hay programas especiales para sostener los testigos de identidad reservada. Sin embargo, que serían una ayuda, una formidable ayuda. Sin embargo, a las provincias argentinas no llegan con la agilidad que debe llegar la asistencia para los testigos de identidad reservada. No llegan. Es muy difícil el uso de esta figura. Y esto es fundamental en estas bandas, en este tipo de organizaciones. Yo les digo que ciertamente, que tengo frecuencia de trato con los fiscales federales, ellos admiten que el testigo de identidad reservada ha sido eficaz en los delitos de lesa humanidad, pero porque el Ministerio de Justicia en los delitos de lesa humanidad se ha preocupado de hacerlo ágil al procedimiento de testigo de identidad reservada y lo ha sostenido. No así lo ha sostenido en los otros programas, en los programas de trata, en los programas de narcotráfico. Esto también sería una ayuda para la investigación de este tipo de delitos. Y con respecto al proyecto de ley que aprobó diputados de bienes, de extinción del dominio y de repatriación, yo quiero señalar que para mí este proyecto me parece la peor copia de las que se pudo realizar. Es una copia de los estados mexicanos, de Colombia, digamos. Yo no desconozco que en América, en Honduras, en El Salvador, en México, que en Colombia, este procedimiento existe. Y existe así, como una acción autónoma, como una acción diferente. Pero la verdad que quienes proyectaron esto, o quienes lo aprobaron a este proyecto en diputados, insistieron en varias oportunidades, porque tuve ocasión de leer el debate legislativo, de la Ley Modelo de Naciones Unidas. Y ciertamente se apartan de la Ley Modelo de Naciones Unidas, porque la Ley Modelo de Naciones Unidas tiene un artículo 10 que es imprescindible, que debiera estar en esta ley, que es aquel que establece la preservación de las garantías constitucionales. Es decir, yo me voy a permitir, si ustedes, no quiero alongar esto porque la verdad que sé que ustedes... Pero me gustaría leérselos porque es una norma que debiera estar en cualquiera de estas leyes porque es imprescindible. Dice artículo 10, garantías. En la aplicación de la presente ley se garantizarán y protegerán los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que resulten inherentes a su naturaleza. Las actuaciones que limiten derechos fundamentales serán adoptadas previa orden judicial.
En caso de urgencia y otra necesidad debidamente fundamentada, la autoridad competente podrá adoptar tales medidas, debiendo someterlas a control judicial posterior tan pronto sea posible. Ese es un principio general que no se encuentra en nuestra ley. Es decir, que no es cierto que se tomó la ley modelo, se tomó la ley del Estado mexicano, que es otra, y que ha sido, y ustedes saben que esta ley ha merecido por parte de la Comisión Interamericana su reproche. Concretamente, ha llegado a opinión consultiva en el caso Jesús Amado Sarria, Agredo e Hijos, el informe 55/12, petición número 17905, donde se declaró admisible porque viola el derecho a un debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la propiedad. Esa presentación que ha llegado en la Comisión Interamericana y que se ha admitido en la Comisión Interamericana por la violación de estos tres principios, repito, debido proceso, derecho a presunción de inocencia y derecho de propiedad, si bien aún no se conoce la decisión sobre el fondo, es algo que nos debería llamar la atención, porque son tres principios esenciales del Estado moderno de derecho. Nosotros basamos toda nuestra normativa en un Estado constitucional de derecho. Y estos tres principios, hablar de debido proceso, hablar de estado de inocencia, son los pilares fundamentales de un Estado constitucional de derecho, sobre lo que no podemos retroceder. O sea, esto significaría un retroceso, francamente. Yo no me voy a referir a todas y cada una de las normas, al artículo 35 que acá se ha hablado, que invierte la carga de la prueba, se ha hablado, pero solamente decirles con respecto al procedimiento, porque esta ley de extinción del dominio modifica el Código Penal, modifica el último Código Civil, el recientemente sancionado, y modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y en este momento se encuentra en estudio en el Ministerio de Justicia, donde nos han invitado a todos los tribunales superiores y cortes de provincias, un nuevo modelo, un nuevo Código Procesal Civil de la Nación, que va a ser un código modelo para todas las provincias argentinas para adecuarlo al Código Civil, al Código de Fondo. Entonces también sería una oportunidad de poder tener en cuenta esto. Porque digo, acá se trae un procedimiento más restrictivo que el de la Ley Modelo de Naciones Unidas. La Ley Modelo de Naciones Unidas tiene recursos de reposición, tiene recursos de apelación, es decir, tiene los recursos que reconocen los códigos locales. Este proyecto que se acaba de sancionar es restrictivo en cuanto a los plazos, es restrictivo en cuanto a las notificaciones, es restrictivo en cuanto a las excepciones y es restrictivo en cuanto a los recursos y al procedimiento que se le va a dar a los recursos. Y entonces el debido proceso, digamos, ¿dónde está en esta ley el debido proceso? Estas y otras consideraciones que acá se han hecho, no sé, me parece que se percibe que acá en Senadores se ha abierto esta instancia porque estas cosas se visualizan. Entonces me parece que esta era una oportunidad única para no dejar de decir que esto va a impactar en las provincias argentinas y que el federalismo, acá en esta casa, estaría ausente si no se consulta por lo menos a las legislaciones de cada una de las provincias, que tenemos nuestros propios sistemas de enjuiciamiento, que tenemos nuestras propias reglas procesales. Para mí fue una oportunidad maravillosa poder decirlo como representante del Poder Judicial de una provincia argentina, que creo que acá debería escucharse a otras tantas, como la de Entre Ríos, sin perjuicio de los académicos que han pasado, de los profesores, de los funcionarios que han pasado, está también el derecho de las provincias que acá se va a ver afectado. Nada más, muchas gracias por la invitación y felicitarlos a todos. Gracias, doctora. Tiene la palabra senadora Negre. Gracias. Una acotación, porque ella comenzó abordando el sistema federal. Se lo dijimos ayer a la ministra de Seguridad cuando dijo que eran únicamente delitos federales. No es así. Y creo que lo que nos está pasando es que no únicamente el Senado es el que tiene que tener el concepto de federalismo. Todos los argentinos tendríamos que saber, tenemos 200 años de independencia, que vivimos en un Estado federal, y saber defender el derecho de las provincias a las que pertenecemos, que esta legislación procesal que han incorporado no nos es aplicable. Más allá,
por ejemplo, nosotros no tenemos el sistema acusatorio, tenemos el sistema inquisitivo. Yo soy de San Luis. Cualquiera sea el procedimiento. No pueden imponernos sistemas procesales como si fuéramos un Estado unitario. Así que acá el federalismo lo tenemos hecho carne. Nos hubiera gustado que en diputados fuera igual. Gracias por su participación. Gracias. Bueno, ahora le toca el turno al doctor Teodoro Kerchler, el programa para la Reforma Judicial 2020. ¿Qué tal, doctor? Lo saludo ahora. Disculpe que no lo saludé. Estamos. Buenas tardes. Soy Teodoro Kerchler. Formo parte del Comité Social Impulsor del programa Justicia 2020 y vengo en representación de 30 entidades, de 30 organizaciones de la sociedad civil de primer y segundo grado que se han dirigido al Senado, a las autoridades del Senado, a los jefes de bloque. Agradezco al doctor Pichetto que colaboró como para que se convocara esta reunión plenaria y al mismo tiempo a usted, doctor Guastavino. No soy doctor, le agradezco por lo de doctor. Exacto. Le doy la nota que presentamos fines de junio, una vez que tuvo media sanción la ley en la Honorable Cámara de Diputados, y en donde estamos pidiendo algo que se está dando, o sea, que el Senado tratase luego del receso la ley que viene de diputados, y ya lo estamos haciendo. Creo que quienes me precedieron en la palabra son personas muy reconocidas, y por eso, en nombre de estas entidades, me voy a limitar, porque la nota se refiere solo a eso, al tema de la ley del arrepentido. Escuchaba ayer al presidente de Transparencia Internacional. Es un corajudo fiscal que trabajó en el proceso contra el presidente Fujimori, Montesinos y sus cómplices. Lo que dijo ayer el presidente de Transparencia Internacional es que es impresionante cómo este tema de la impunidad ha prendido en las poblaciones de Latinoamérica. Han sido aprobadas leyes del arrepentido recientemente en otros países de Latinoamérica, así que ya no podemos citar nada más el caso de la Mani Pulite de Italia o Estados Unidos. Es en América Latina donde la gente ha tomado conciencia que la creciente pobreza que existe y la situación económica que estamos viviendo tiene que ver con los grandes casos de corrupción y de asociaciones ilícitas que lamentablemente nuestra justicia no puede tratar con rapidez por las razones que sean. Entonces yo lo que quisiera es decirles: cumplamos con el preámbulo de la Constitución, afiancemos la justicia, tratemos de encontrar la forma, y yo creo, y estas organizaciones piensan, que esta ley del arrepentido, en la forma como está escrita o con algunas modificaciones, viene a responder un poco al reclamo de la gente. La gente está reclamando hoy que no haya impunidad y fundamentalmente, lo escuchan ustedes por la calle, lo que quieren es la restitución de lo robado, porque ya tomaron conciencia que quien robó al Estado en grandes asociaciones ilícitas le ha robado a la gente. Recién al pasar mencioné el caso de Brasil. Yo quiero comparar lo que es el tratamiento que tiene en la Argentina hasta hoy, un caso de corrupción contra la administración pública,
con un tiempo promedio entre 14 y más años todavía, porque ayer escuchamos que el caso Gostanián, que tiene 20 años, recién está llegando a una resolución, con los nada más que 2 años y medio que un solo juez, el juez federal de Curitiba, en el caso Petrolao, Lavallato, ha conseguido, mediante la llamada delación premiada de Brasil, hacer una investigación profunda, llegando realmente al hueso del central de las asociaciones, de una asociación ilícita que había en Petrobras desde hacía más de 10 años. ¿Y cómo fue la cosa? La policía llega a oídos de la policía que existen cambistas, identifican a 4 cambistas, que en los últimos meses anteriores, fue fines del 2013 esto, habían intervenido en operaciones de lavado de dinero, o por lo menos de cambio, de 5.000 millones de dólares. A raíz de todas las investigaciones que se hicieron en algunos meses por la policía, detectan a uno de los 4 cambistas, Alberto Youssef, quien, luego de ser interrogado, a quien se le encontró documentación, profusa documentación que demostraba las operaciones que había tenido en los últimos años, tenía un principal cliente, de nombre Paulo Costa, nombre bien simple en Brasil, Paulo Roberto Costa. Este señor, su esposa, sus hijas y el esposo de su hija habían lavado dinero, por mucho dinero durante la última época, y así, con el arrepentimiento del cambista y habiendo llegado a tener prueba fehaciente de los números de cuentas bancarias, nombres de las sociedades en el extranjero, titulares de esas cuentas y sociedades, es que acepta entonces la justicia el arrepentimiento y llega a un acuerdo de colaboración con este primer arrepentido Youssef, para luego caer sobre Paulo Costa. Paulo Costa, siendo una persona conocida en el gobierno, era el director de abastecimiento de Petrobras, el hombre que había manejado durante 10 años todas las compras y contrataciones de obra pública de Petrobras. El hecho de que su mujer, hijas y yerno también estuviesen involucrados y hubiesen sido detenidos y procesados porque fueron imputados, lo lleva a él a colocarse como el segundo arrepentido. Y yo digo, este es el arrepentido que brinda y suministra a los fiscales, y luego, lógicamente, los acuerdos fueron aprobados y homologados por el juez federal, todos los detalles de cómo había sido la organización de esta asociación ilícita. En síntesis, él corre el velo de esta matriz corrupta que existió durante muchos años en Petrobras y en donde, según la cual se reemplazó la competencia real en las licitaciones
por competencias ficticias, ya había un acuerdo previo entre funcionarios de Petrobras de muy alto rango con empresarios, pero grandes empresarios, proveedores de equipos y constructores de obras públicas, llamémoslos en general contratistas, y estos últimos, en complicidad con los funcionarios de Petrobras, armaron un club, un cártel, y ellos decidían en reuniones secretas quién iba a ganar cada una de las licitaciones y por qué precio. Los otros acompañaban, la competencia era ficticia, y el mismo Costa entonces brindó todo tipo de detalles porque él se transformó en un colaborador que trabajaba en conjunto con la Fiscalía. Pudo así llegarse al detalle de las licitaciones, los porcentajes de coimas que se habían pagado, que oscilaban entre el 1 y el 5%, ¿sí? Dónde se efectuaban los pagos, quiénes habían sido los intermediarios, y esto en un trabajo detallado licitación por licitación, porque Costa había sido el dirigente que había llevado a cabo la dirección de todo esto. Finalmente, son llamados, una vez que se corroboran, que efectivamente los intermediarios habían llevado estas coimas, son procesados los empresarios involucrados. A tal punto llegó la gravedad del tema que el máximo empresario de Brasil, Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora Odebrecht, está hoy condenado a 19 años de prisión. Señores, ha pasado solo 2 años y medio desde que se comenzó la investigación y créanme, por lo que he podido escuchar y saber, las empresas están arrepintiéndose una tras otra. El caso de la segunda empresa después de Odebrecht es Andrade Gutiérrez. Andrade Gutiérrez restituyó 287 millones de dólares en el mes de mayo último. Los funcionarios de Petrobras que han sido condenados han restituido 1.000 millones de dólares y se estima que el resto de las empresas contratistas de Brasil, comenzando con Andrade Gutiérrez, que restituyó estos 287 millones, una vez que se sumen Odebrecht y todas las demás, van a llegar a restituir 3.000 millones de dólares por sobreprecios. O sea, 1.000 millones es lo que van a restituir los, digamos, funcionarios de Petrobras y 3.000 los contratistas. Los sobreprecios que haya habido, Paulo Costa lo que sí determinó y mostró a los fiscales, y lógicamente esto también lo conoció el juez, era el monto de los presupuestos y el monto de los precios a los que finalmente se habían llegado. Con todo esto que les estoy contando, yo digo, hoy se dijo, la ley del arrepentido vino para quedarse, pero vino para quedarse no como una solución mágica, es solo una herramienta complementaria que tienen los jueces y que tienen los fiscales, y por lo tanto depende de ellos, de los jueces y fiscales, que esta ley se aplique correctamente. Si se aplica en forma eficaz, yo creo que
estos vientos que están soplando en Sudamérica van a hacer que se reduzca la corrupción. Nunca vamos a poder eliminar la corrupción. Está en la naturaleza humana caer en tentaciones, pero si se aplica la ley como corresponde, es posible que haya que hacer algún tipo de modificación. Creemos, en opinión de estas 30 entidades, que se puede llegar a reducir la corrupción. Es decir, que comience a cundir el temor por los procesos, que comience a cundir el temor por la declaración de gente que conozca los hechos de corrupción. Me parece que estamos todos obligados a apoyar la ley del arrepentido y no me cabe la menor duda que sea en el mes de agosto, sea en el mes de septiembre, vamos a tener en vigencia esta ley que va a ser muy eficiente, creemos, para que se pueda vivir mejor en la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, muy amable. Convocamos al doctor Guillermo Jacobucci, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo criminal número 6 de la Capital Federal. Bienvenido. Bien, a esta altura de la jornada agotadora, donde ustedes ya han escuchado un elenco bastante extenso de críticas, lo único que puede justificar mi presentación es reducir al mínimo los aspectos negativos de mi opinión y tratar de justificar por qué estos dos instrumentos tan criticados en verdad no fueron elaborados como instrumentos generales o abstractos por gente mala e idiota, sino que son instrumentos que a nivel comparado se utilizan de manera universal y con mucha eficacia en la lucha contra el crimen organizado. Empiezo por la parte crítica. Indudablemente, los enunciados de ambas leyes carecen de técnica jurídica. No llegaré a decir que son horribles, pero realmente están mal elaborados y además tienen el defecto de una gran carencia de sistematicidad. Eso quizás pueda justificarse por el hecho de que estas dos leyes están navegando de manera paralela con proyectos de reforma procesal penal, uno ya ni siquiera proyectos, es ley que está de alguna manera neutralizada por otra, y también procesal civil, de modo tal que las incongruencias que uno advierte en su lectura podrían de alguna manera remitirse a esta situación técnicamente indeseable, que es sacar dos leyes de gran importancia cuando son dependientes de estructuras que todavía están en progreso o desarrollo. Dicho esta crítica general para ambos aspectos, voy a dividir mi consideración en tres niveles. El primero es si el instituto del arrepentido y de la extinción de dominio per se son contrarios al orden convencional y constitucional. En el segundo nivel me voy a referir a cuestiones que hacen a la operatividad de ambos institutos, y en el tercer nivel, que me había reservado para la crítica, ya que se ha hecho largamente por parte de los expositores que me han precedido, llevaré las dos críticas generales a algunas cuestiones puntuales. La primera, ni el arrepentido ni la extensión de dominio per se colisionan con el orden convencional ni con el orden constitucional. Con el orden convencional, sin duda que no, porque son una buena consecuencia de la Convención de Palermo de la lucha contra el crimen organizado que el Estado argentino ha firmado, y es una consecuencia importante que ha sido validada a nivel internacional e incluso por esta Casa. En el orden constitucional tampoco, porque en buena medida el arrepentido no está declarando obligadamente contra sí mismo, de modo tal que todas esas retóricas que se vuelcan contra la figura en términos abstractos o generales
son inconsecuentes. En primer lugar, porque si bien el nombre arrepentido no expresa de ninguna manera el sentido normativo moderno, de hecho, uno va a los textos de Bartolo sobre el banditismo y ya habla de quienes dan la información a la autoridad. En el ámbito alemán se habla del testigo de la corona. El problema con el arrepentido es que en la tradición jurídico-italiana se habló del pendito y los penditi, y entonces a partir de allí, con esa especie de casuística de la lengua, fue acompañado a nivel internacional. Pero técnicamente es un colaborador de la justicia y por lo tanto debe desprenderse de toda valencia moral. Quien colabora con la justicia no lo hace por arrepentimiento, y si lo hiciera tampoco le importa al operador judicial, porque no cumple funciones que tengan relevancia en términos de ética social. Es más, yo tuve el privilegio de conocer y trabajar cuando estuve acá con Falcone. Yo era miembro de aquella Procuración General de la Nación más reducida que la actual, y a partir de ese trabajo con Falcone, luego llevo hasta prácticamente el presente colaborando a nivel internacional con la Procura Antimafia. Por eso cuando a veces se hacen críticas tan terribles sobre el arrepentido, la lucha contra el crimen organizado, y uno recuerda a gente que ha dado la vida por eso, parece estar en un círculo del absurdo, porque Falcone dio la vida en la lucha contra el crimen organizado, y la dio literalmente él y su pareja y su mujer, y lo mismo lo hizo Borsellino. Y tuve la oportunidad de trabajar con aquellos que no pudieron ser alcanzados por la mano que riza el rizo, ¿no? Como Giusto Scaquitano y después con Pierluigi Vigna. Lo que sí hay que hacer, y eso es muy importante y es con lo que se trabaja en este momento a nivel europeo, es la distinción entre este instrumento, como puede ser el arrepentido, como whistleblowing, como la extinción de dominio, entre un derecho penal de lucha, y lo escuchaba al amigo Dona, y un derecho penal del enemigo. El derecho penal de lucha es un derecho que se elabora a partir de trascender el esquema tradicional ilustrado de criminalidad. Acá se habla mucho de la ilustración y pareciera que hay un solo derecho que tiene una estructura universal ahistórica, que es la de la ilustración. La ilustración se ha ido ya. El uso del derecho penal ya a principios del siglo XX y fines del siglo XIX trascendió muy largamente a la ilustración. Ya no se trabaja con derechos subjetivos al estilo de Kant, Hegel o incluso Beccaria. Se trabaja con bienes jurídicos que el Estado social y democrático de derecho ha llevado a ámbitos colectivos. Hoy tenemos bienes jurídicos macrosociales, intereses difusos reconocidos en nuestra Constitución, que necesariamente forman parte del esquema operativo del derecho penal. Y por lo tanto, la criminalidad con la que trabajamos hoy no es la criminalidad del sujeto que toma un cuchillo y dolosamente traspasa el vientre del enemigo. Hoy lo que tenemos es grandes organizaciones criminales que disputan al Estado su poder en el orden económico, su poder en el orden del traslado de las personas, de los bienes de orden natural esencial. Por lo tanto, suponer que podemos enfrentar esa criminalidad con el derecho penal del siglo XVII y del siglo XVIII es una boutade. Y a nivel internacional eso fue comprendido hace bastante tiempo en sentido absolutamente trágico y dramático. Y si vamos a un ejemplo local, creo que para cualquier argentino, sobre todo para los operadores del sistema, creo que es de una claridad meridiana, que si nosotros hubiéramos pretendido perseguir, sancionar y castigar los crímenes de lesa humanidad con ese derecho penal de Beccaria, no hubiéramos tenido ningún condenado. Si se logró hasta ahora éxito en enfrentar los crímenes de lesa humanidad, no fue precisamente con las garantías de la ilustración de Beccaria, fue precisamente a partir de toda esa jurisprudencia tan bien elaborada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, por poner un ejemplo anti-ilustrado, en Almonacid de Arellano, tanto en el considerando 124 como 154, nos habla que derechos reconocidos por la Convención Americana deben flexibilizarse frente a crímenes de esa envergadura.
Entonces, la retórica muy bien pensante, yo soy políticamente incorrecto, muy bien pensante, de la Ilustración, las garantías, etcétera, debe ser desmenuzada, debe cortarse todo esto que nos deja ver la realidad y decir, estamos frente al crimen organizado. Frente al crimen organizado, el derecho penal es un derecho de lucha. Por eso la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la corrupción. Diritto penale di lotta, como dice Massimo Donini, como se aplican todas las leyes en Alemania, en Argentina, etc. Hay que distinguirlo del derecho penal del enemigo, obviamente. ¿Y cuál es la diferencia clave entre un derecho penal de lucha y un derecho penal del enemigo? El reconocimiento del otro como persona. Hoy el maestro Dona hablaba de Jacob. Justamente uno de los problemas del derecho penal del enemigo, en la estructura que plantea Jacob, es que el otro deja de ser persona. El otro es tomado como un riesgo para la sociedad y por lo tanto no se le reconocen derechos ni garantías. En el derecho penal de lucha, sí, el otro sigue siendo persona. Lo que sucede es que se usa un instrumental que no era el que pensaba o imaginaba Feuerbach, no lo pensaba Beccaria, no lo pensaba ni siquiera Carrara, a pesar de que estaba el banditismo, que era una fórmula de crimen organizado. Y en ese derecho penal de lucha aparece la figura del arrepentido, que maestro Cordovés se ocupó de recordar que tiene una larga historia incluso en nuestro derecho. La función del arrepentido, del colaborador, del pendito, etcétera, en el crimen organizado es justamente romper la ley de la omertà. Cuando un crimen organizado trabaja con la ley del silencio, esa ética mafiosa, pues acá se criticó que parece poco ético que alguien delate al otro. Pero entonces quiere decir que hay una ética criminal que el derecho va a respetar. Parece más escandaloso para la ética pública dar estatus de respetabilidad a lo que los italianos llaman la omertà, que es la ley del silencio. Frente a eso, ¿con qué se opera? Con el pendito, es decir, el que viene a colaborar, que vuelvo a repetir, no busca funciones de tipo moral, porque no nos podemos meter en el interior de la persona. Tiene un criterio utilitario. ¿Para quién? Por lo pronto para el servicio de justicia, porque le facilita la investigación. Y eso es tan así que en códigos penales como el español o el colombiano, a quien confiesa por confesar, pero no porque se arrepintiera, confiesa y facilita, por regla se le reduce la punibilidad. Y por eso en los casos de flagrancia no se le da ese beneficio porque en definitiva no aporta nada en orden a la utilidad y la praxis del servicio de justicia. Entonces decía, el arrepentido quiebra esa ley del silencio. Pero por otra parte, y eso sale de la Convención contra el Crimen Organizado, la Convención de Palermo, el crimen organizado transnacional se define por su finalidad económica. Y por lo tanto tiene que haber en esa línea de lucha, diritto penale de lotta, contra la criminalidad organizada, consecuencias de orden financiero económico. Consecuencias de orden financiero. Es donde mejor se golpea en lo que es el funcionamiento del crimen organizado. Eso sí, si uno tiene que hablar de la extinción del dominio, es inevitable decir que esta ley tiene carencias técnicas enormes. Repite por flashes lo que es el modelo propuesto por la Oficina de Naciones Unidas para América Latina, que es del 2011. Y en esos flashes justamente caen algunas cuestiones que son importantes. Casi sería mejor haber tomado como paradigma la del Banco Mundial, que si bien no es tan precisa en detalle, sí indudablemente es más clara en contenidos. Y por eso la mezcolanza que hay en el proyecto entre aspectos civiles y aspectos penales, que han dado lugar a la crítica, porque es obvio que o se toma un camino o se toma otro. Si se toma el camino penal, está claro que es toda una problemática donde se lleva puesto principios como el principio de inocencia, indubio, etc., porque va dirigido a una persona y por lo tanto es un absurdo. Pero precisamente las indicaciones que bajan a nivel internacional técnico es aislarlo, hacerlo autónomo en sentido de progreso del aspecto penal. Y eso que produce tanta risa de ir contra
una cosa, la cosa es un patrimonio. Por supuesto que un patrimonio tiene siempre una referencia personal. Por supuesto que sí. Pero justamente no está alcanzado en el orden civil por los derechos propios que surgen de la legalidad penal en materia penal. Como el proyecto tiene falencias técnicas, esa mezcla lleva a esta crítica obvia y es prácticamente seguro que de ser aplicada por los jueces no penales derivará en la inconstitucionalidad, la declaración obviamente de inconstitucionalidad. Y por eso hace incluso, como dirían en la calle, tanto ruido ver que en algo que tiene que apuntar a un sistema procesal civil aparezca el delator, el que señala, etcétera, que le quita coherencia a lo que se pretende. Entonces la decisión debiera ir o opera en el orden netamente penal, y entonces no es propiamente una ley de extinción de dominio técnicamente de crimen organizado, porque las leyes de extinción de dominio salen de la esfera del proceso penal y van al proceso civil, o es del proceso civil y punto, con una referencia a un disparador que le permite decir, bueno, acá hay una suposición de ilicitud en la justificación del dominio, pero se maneja en el orden civil. Si fuera en el orden penal, yo me atrevería a decir que tendría que haber una fuerte justificación político-criminal para una ley de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque en verdad, con ya la reforma que está hecha en el Código para lavado de dinero, nosotros contamos con instrumentos muy agresivos para avanzar sobre bienes. Si ustedes recuerdan cuando esta casa dictó el 304, 305, con incluso una responsabilidad de la persona jurídica, advertirán que no se necesita tener una condena que recaiga en un sujeto personalizado, sino una demostración del hecho material, una cosa, solo que esa cosa obviamente no es un puro patrimonio, sino que es una cosa que se relaciona con un hecho ilícito. Y no hacía falta que hubiera una condena. De hecho, se prevé la posibilidad de que no haya un condenado, porque ya sea que esté en rebeldía, ya sea porque haya muerto, ya sea porque en algún aspecto ha prescripto la acción contra el personal, pero no contra el hecho material. De modo tal que en esa lógica, que es una lógica que tiene además fuerte sustento en el derecho comparado, nosotros podríamos trabajar con la recuperación de los bienes directos, ningún problema, con la adquisición para parte del Estado, para el Estado argentino, de bienes indirectos, lo que técnicamente se llama bienes subrogados, es decir, bienes que son adquiridos con los bienes ilícitos que ya no están y lo que está es una subrogación de aquello. E incluso se puede llegar, como lo aplica Uruguay, Perú, Colombia, Gran Bretaña, Italia, a supuestos, eso sí, vinculados al lavado de activos, donde no tengo ni el bien directo, no tengo el bien subrogado, pero tengo una determinación de la ganancia ilícita. Y entonces voy por ese monto de la ganancia ilícita sobre bienes que no tengo sospecha de ilicitud. Es decir, se va contra el patrimonio del hecho, aunque ese patrimonio no sea alcanzado por la subrogancia. Son todas medidas que no necesariamente entran en una ley de extinción del dominio y se manejan en el plano del derecho penal, donde principio de inocencia, respeto por los términos, etc. Llevar la extinción del dominio a una situación heterogénea entre lo penal y lo civil, pero donde el proceso civil es sumarísimo, no resulta aconsejable, ¿no? Es decir, yo creo que esta Cámara tendría que afrontar ese desafío o de reformar el enunciado y clarificar la naturaleza, o ver si decide por lo propiamente penal extender el artículo 23, ver posibilidades en el 59. Hoy, escuchando tantas exposiciones, se llegó a criticar en el arrepentido, y haga un salto por un problema de metabolismo mío, que es muy criticable que el fiscal negocie con el imputado y que eso es inaceptable.
Y la verdad que en el juicio abreviado se negocia y no ha sido declarado inconstitucional. Y la verdad que cuando se trabajó con la conspiración y la sedición, se negocia. Nunca ha sido declarado inconstitucional y tiene una larga tradición. Lo que importa son los términos de la negociación y el acuerdo. Y eso es muy importante porque en esa línea de acuerdos, el imputado no sufre ningún desmedro. El imputado que negocia lo hace a cargo de su utilidad. Y el Estado obtiene utilidad. De manera que, como se dice en el orden del ámbito empresario, es win-win. Ganan ambos y no se afecta la moral pública. Rápidamente paso al tema operativo. Si bien no hay problemas per se constitucionales de ninguno de los institutos, sí hay que decir claramente que no se puede creer que estos dos institutos resuelvan la lucha contra el crimen organizado. Porque en el derecho penal de lucha, una de las cosas que se asumen es que se está trabajando con fenómenos estructurales. Y el derecho penal clásico no trabaja con fenómenos estructurales, sino con comportamientos individuales. Cuando uno enfrenta problemas estructurales, el derecho penal es solo un instrumento para enfrentarlo. Después se necesitan reformas en la administración, reformas civiles, controles de otro tipo. Entonces, lo operativo va a depender mucho, primero, de la cultura de los operadores. Ya que recordaba a Falcone, el maxi proceso, no Manipuliti, el maxi proceso fue un éxito gracias a la nueva cultura que él impuso, donde se trabajó en conjunto con los fiscales. Se logró que el Estado italiano hiciera una reforma procesal por la cual declaraban testigos, en aquel momento con sistemas audiovisuales en Estados Unidos, y se podía escuchar en el maxi proceso y tomar esa declaración. Nada muy distinto a lo que se hace en crímenes de lesa humanidad desde la acordada de la casación del 2012, donde se permite que el testimonio dado en este juicio se repita en este, sin que haya interrogatorio directo, porque así lo exige el tipo de criminalidad. Entonces, la cultura de los operadores con el soporte jurídico es una de las claves imprescindibles del éxito, no todo el éxito. Y como decía después Giusto Schiavitano, ¿no? Uno de los que sobrevivió a la mafia, la suerte, típica respuesta italiana, la suerte. Depende del pendito que te toque en los primeros pasos. Si el pendito es un cachafaz, indudablemente la imagen operativa del instituto queda por el piso. Y yo no voy a hacer menciones de ejemplos actuales porque como soy juez y me puede tocar, prefiero no prejuzgar. Pero Buscetta era serio porque además tenía detrás el miedo, y el miedo no es sonso, porque, claro, la criminalidad organizada a ese nivel no tira solo cascotes o tira disparos. Entonces, lo que aportó fue muy importante. Es eso que dice Schiavitano, es la suerte que te toca con los primeros penditos. Si los primeros penditos llevan al éxito, la figura se salva de las críticas. Si los primeros penditos no lo hacen, la figura decae. Pero es una cuestión operativa. Termino para respetar los términos y el cansancio de ustedes. En el orden puntual, propiamente crítico, más allá de los dos aspectos generales que mencioné al inicio. No pareciera razonable que en la negociación con el fiscal esté de por medio institutos que son un derecho del imputado, como son la excarcelación, la libertad durante el proceso, etc. Porque allí sí las condiciones de coercitibilidad son muy altas. La excarcelación se otorga o no se otorga en virtud de los riesgos que marca nuestra jurisprudencia de la Corte y la Corte Interamericana. Ponerlo en la mesa de negociación, excluirlo o al menos hacerlo vinculante a la reducción de pena que esté planteando el fiscal en la negociación. Porque si va vinculado a la reducción de pena no es un problema de toma y daca, como hoy se dijo, sino como una consecuencia jurídicamente necesaria. Claro, pero con este aditamento, si se va a regular
como toda libertad, aún la reducción de pena que en abstracto lo permitiría, no justificaría la excarcelación si hay riesgo para la prueba, como acá se dijo. Porque es una obviedad que si yo, por más que le reduzca la pena, permito la excarcelación, pero el fulano va a ir, como se puso en un ejemplo hoy, a la caja de seguridad y se va a llevar los documentos que demuestran la organización, es una boutade. Los jueces de la Argentina, muchos son corruptos, algunos miedosos, pero no todos tan estúpidos. Yo formo parte del colectivo, no soy corrupto, no tengo miedo, he corrido con las consecuencias de lo que firmé cuando estaba en casación, y por lo menos no me tratan demasiado como estúpido. Entonces, es indudable que en la negociación no va a entrar la excarcelación, por razones constitucionales y por razones de tipo operativo. Se critica el año. Claro, como está redactado puede dar lugar a confusión. El año para lo único que sirve es para corroborar la eficacia de lo que está diciendo el arrepentido, no es para otra cosa. Por eso no va necesariamente atado al momento de la condena, porque justamente si yo tengo que detener todo para ver la eficacia que llegue la condena, hay como una asincronía. La gracia, entre comillas, operativa del colaborador es que esa información fiscal, la vaya corroborando en ese periodo. Un año es muy razonable para saber si estoy tirando de una cuerda real o si es una venta de humo. Y por eso se puede prorrogar si es muy complejo. Y voy a decir algo totalmente incorrecto políticamente. Yo habilitaría la figura del colaborador de la justicia incluso para el condenado, porque estamos trabajando con crimen organizado y el crimen organizado no depende solo de los individuos que lo conforman. La asociación criminal perdura más allá de los individuos. La asociación criminal sigue trabajando más allá que yo tenga detenido en prisión y condenado, incluso hasta el jefe, a un killer, a un tercer nivel. Sigue funcionando. Y las cárceles, no solo las argentinas, las italianas, las brasileñas, las colombianas, son extremadamente permeables. Ese sujeto que está cumpliendo pena como condenado puede recibir información estratégica para desactivar delitos futuros o avanzar sobre la situación de la organización criminal. De manera que también daría la chance de un colaborador que está cumpliendo condena, donde la negociación puede ser sobre la extensión de la condena e incluso sobre los beneficios penitenciarios. Eso en Italia ha resultado, justamente porque los beneficios penitenciarios son muy importantes para condenados por crimen mafioso que tienen un sistema de seguridad carcelaria muy estricto. La información se cambia, se verifica y ahí se obtienen los beneficios. Bueno, de mi parte, nada más les agradezco la paciencia. Gracias, doctor Jacobucci.